Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva entrega de Entre Copas con Raúl. Hoy viajamos juntos a un pueblo muy conocido dentro de la Ribera del Duero, un pueblo que se llama Pesquera de Duero, en la provincia de Valladolid, aproximadamente unos 186 kilómetros al noroeste de Madrid capital. ¿Por qué nos vamos a dirigir a Pesquera de Duero? Porque Pesquera de Duero, aparte de ser un pueblo tremendamente conocido por algunas de las bodegas más emblemáticas de la Ribera del Duero, de las cuales tendremos ocasión de hablar en próximas entregas, el pueblo de Pesquera en sí engloba cerca de 42 bodegas en su término municipal. Tanto los suelos como la climatología del pueblo y de la zona hacen que los vinos de esas bodegas tengan un algo muy especial. Los que conocéis los vinos de la Ribera del Duero y habéis catado los vinos de Pesquera de Duero, estaréis, espero, conmigo de acuerdo en que estos vinos tienen un algo especial. Hemos elegido una de las bodegas que, en mi opinión, en mi modesta opinión, creo que mejor representan ese saber hacer vinos, esa identidad de los vinos de la zona de Pesquera de Duero, que es Bodegas Epifanio Ribera. Epifanio Ribera. Aquí tenéis la web y el nombre del vino que vamos a catar hoy, su vino bandera, es el Erial. Aquí lo tenéis. No sé si es conocido por alguno de vosotros, pero os digo que es un vino que debéis al menos catar porque realmente simboliza en su plenitud las buenas cosas que se hacen en Pesquera de Duero. La familia Epifanio Ribera lleva siendo bodeguera desde prácticamente toda la vida. Datan informaciones de que ya tenían viñedo y elaboraban vino desde el siglo XVI. Tienen actualmente un lagar que podéis visitar también del siglo XIX. Es una bodega no muy grande, una bodega de tradición familiar, pero como os digo, han sabido reflejar claramente la grandeza del tanino, la grandeza de la fruta que nos aportan los suelos de Pesquera de Duero. Sin ir más lejos, vamos a hablar de su buque insignia, el Erial 2018. Esta añada, a diferencia de las añadas anteriores, pues es una añada lluviosa, una añada donde hubo bastante abundancia de uva, un vino lógicamente muy frutal, un vino que aporta unas sensaciones muy agradables a primera nariz, a primer sorbo. Es un vino que no deja nada para el final, es un vino que os va a sorprender desde el primer sorbito, desde la primera vez que lo descorchéis y lo oláis. En la fase ocular es un vino vivo, es un vino con una capa media interesante, un ribete también muy interesante. Y como siempre comento, valorar un vino en este tipo de exposiciones en la fase ocular siempre es un poquito más complicado, pero vamos a hablar, si os parece, de la fase olfativa. Mi opinión, una nariz franca, una fruta negra muy interesante y muy expresiva, toques de regaliz negro. Vamos a también sacarle unos recuerdos minerales interesantes que tienen mucho que ver con la tipicidad que os comentaba del suelo de Pesquera de Duero. Y ya esos tonos de tostados que nos aporta, de ahumados tostados que nos aporta la madera. En un 80% roble francés y en un 20% roble americano. La elaboración del vino, recogida manual, en cajas de 15 kilos, maceración durante 3 días, a unas temperaturas constantes, buena extracción de color, frecuentes remontados y luego una crianza, como os comentaba, en barrica de segundo a tercer año para este Erial de aproximadamente unos 12 meses. Vamos a probarlo, el vino ya invita, amigos, invita. En boca es un vino carnoso, un tanino muy amable. Toques especiados. Como os decía, un vino que ya desde el primer sorbo os va a dar todo lo que tiene que dar. Una fruta muy intensa, una buena acidez que también tiene mucho que ver con las características que os he comentado antes, tanto del suelo como del clima de la zona. Un vino que sin duda os dejará, a los que nos gustan los vinos de la Ribera del Duero, este es un vino que no podéis dejar de catar. Muy interesante, tendrá una larga evolución en botella. La 2018
no va a ser una añada tan difícil como fue 2017, y la aportación esta de fruta tan importante que tiene hace que el vino tenga un desarrollo, quizás si me apuras, pelín más corto que el 2017 en botella, pero sin duda nos dará los 10 años de desarrollo en botella, incluso algo más, para que este vino siga estando en perfectas condiciones. Vino tremendamente interesante. Va creciendo, chicos, va creciendo en boca. Sorbo tras sorbo, el vino va creciendo en boca y os invita a seguir bebiendo. Esta bodega, amigos y amigas, es fácilmente visitable. En su web www.epifaniorivera.com tenéis el contacto, el teléfono. Son gente, tanto Epifanio como su hermano, son gente extremadamente profesional y os acogerán con los brazos abiertos. Para comprarlo, exactamente lo mismo. Lo más sensato, lo más fácil es llamar a la bodega, lógicamente visitar la bodega, si podéis, acercaros, y si no, llamarles por teléfono, enviarles un correo, y ellos con gusto os cotizarán los vinos. Y aproximadamente el vino, el Erial, está, si no recuerdo mal, en unos 11 euros la botella. Y os los envían a casa sin portes, por una cantidad mínima de botellas. Bueno, en resumen, creo que es uno de los vinos de Pesquera de Duero que merece la pena comentar. Erial, insisto, un gran descubrimiento y un vino que no debéis perderos. Yo por mi parte, pues agradeceros vuestro tiempo como siempre, recomendaros, insisto, que visitéis la web, les llaméis, y si podéis pasar a visitar la bodega, muchísimo mejor, os atenderán fenomenal. Tinto Erial de Pesquera de Duero, a vuestra salud y hasta la próxima entrega.